Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Gracias por venir a clase y en el vídeo de hoy vamos a analizar aquí en nuestro canal, en Aprende Sintaxis Paso a Paso, uno de los complementos verbales que más se utiliza en la sintaxis. Como habéis visto en el título, se trata del complemento indirecto. En el vídeo de hoy, el objetivo es aprender qué es el complemento indirecto, aprender cuándo se usa el complemento indirecto, aprender a diferenciarlo del complemento directo y sobre todo que cuando hagáis una oración no dudéis de si estáis ante un complemento indirecto o ante cualquier otra cosa. Es decir, que os podáis enfrentar a las oraciones de sintaxis de una manera mucho más segura, sabiendo si estáis o no ante un complemento indirecto. Por lo tanto, os voy a explicar pruebas y trucos para saber diferenciarlo del resto de complementos verbales. Muy bien, pues tenemos aquí dos oraciones que vamos a analizar una vez que hayamos visto un poco la teoría por encima. Lo primero es saber qué es el complemento indirecto. El complemento indirecto es aquel complemento verbal sobre el que recae la acción del verbo de manera no directa, es decir, de manera indirecta. Por eso tiene este nombre. ¿Qué pruebas vamos a realizar para saber si nos encontramos o no ante un complemento indirecto? Muy bien, pues primero utilizaremos la prueba de los pronombres, que esa es la prueba que dependiendo de si nos encontremos ante un sintagma singular o en plural, lo sustituiremos por le o por les. Es decir, nosotros nos encontraremos en la oración una palabra en la que dudemos si es complemento indirecto o no. Entonces, deberemos de coger esa palabra y si es en singular lo sustituiremos por le y si es plural lo sustituiremos por les, poniendo el le o el les justo delante del verbo, sustituyendo al complemento indirecto. Si la oración tiene el mismo sentido, es decir, el mismo significado, nos encontraremos ante un complemento indirecto. La segunda prueba se trata de pasar la oración de activa a pasiva. Como sabemos, por ejemplo, el complemento indirecto cambia su función en las oraciones pasivas, dejando de ser un complemento directo y pasando a ser el sujeto paciente. ¿Qué pasa con el complemento indirecto? Pues lo que pasa con el complemento indirecto es que una oración en activa y una oración en pasiva, en las dos, sigue desarrollando, sigue empleando pues su función, la de ser complemento indirecto. Por lo tanto, vemos que tenemos dos pruebas diferentes, que las dos funcionan igual de bien para saber si un sintagma nominal o un sintagma preposicional pueden o no desarrollar la función de complemento indirecto. Como aclaración, hay que explicar que el complemento indirecto siempre estará en oraciones predicativas. ¿Cuáles son las oraciones predicativas? Bueno, las oraciones predicativas son aquellas cuyo núcleo, es decir, cuyo verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Muy bien. Bueno, esto aclarado, lo que vamos a hacer es analizar sintácticamente las oraciones. Muy bien. ¿Qué es lo que se hace primero en las oraciones? Buscar el verbo. El médico prohibió el tabaco a Eduardo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Prohibió, ¿verdad? ¿Se trata de un verbo copulativo? ¿Es ser, estar o parecer? ¿Verdad que no? Por lo tanto, nos encontramos ante un sintagma verbal, predicado verbal. ¿La oración está en activa o en pasiva? Eso no se lo tendríamos que preguntar, ¿verdad? Pues sí, se trata de una oración en activa. Muy bien. El médico, sintagma nominal sujeto, y no es sujeto paciente porque estamos en activa, como hemos dicho, prohibió el tabaco de Eduardo, sintagma verbal, predicado verbal. Muy bien. Sintagma nominal sujeto, médico es el núcleo y él es un determinante. Y esto es el sintagma verbal, predicado verbal. El núcleo es prohibió. Ahora bien, el tabaco es un sintagma nominal complemento directo. Él es un determinante. Tabaco es núcleo. ¿Cómo sé que el tabaco es el sintagma nominal complemento directo? Muy bien, porque he realizado dos pruebas. La primera de ellas es que el complemento directo lo podía sustituir por lo, los, las o la, dependiendo. El médico lo prohibió, se lo prohibió a Eduardo. Muy bien. Y a Eduardo es un sintagma preposicional porque empieza por una preposición, empieza por el enlace a. Complemento indirecto. ¿Cómo sé que es complemento indirecto? Pues bien, vamos a hacer las pruebas. El médico prohibió el tabaco a Eduardo. El médico
le prohibió el tabaco. ¿Por qué he utilizado el pronombre le? Porque Eduardo es un nombre, bueno, es singular, Eduardo, ¿verdad? Entonces lo sustituyo por le. ¿Y dónde hemos dicho que se ponía el le? Pues justo delante del verbo, ¿verdad? Por lo tanto, el médico le prohibió, es decir, pronombre, luego el verbo, el médico le prohibió el tabaco. ¿Estamos hablando de Eduardo? Sí. ¿Tiene el mismo sentido y significado? Sí. Siguiente prueba, es decir, vamos a hacer la prueba de la pasiva. Vamos a poner la oración en pasiva. El tabaco fue prohibido por el médico a Eduardo. ¿A Eduardo sigue desempeñando la misma función en esta oración? Pues sí, sigue desempeñando un sintagma preposicional complemento indirecto. Es decir, a Eduardo, ya sea en pasiva o en activa, sigue desarrollando la misma función, por lo tanto cumple las dos pruebas. Entonces podemos afirmar, sin lugar a dudas, que es el núcleo del sintagma preposicional complemento indirecto, sintagma nominal, término. Muy bien, pues pasamos al siguiente ejemplo. ¿Cuál es el verbo? Ha tocado es el verbo. El premio es sintagma nominal sujeto, el determinante. Por aquí vamos muy rápido porque esto es fácil. Le ha tocado a Juan, sintagma verbal. Predicado verbal, porque si fuese nominal ya no podría haber complemento indirecto, ¿verdad? Le ha tocado a Juan. Aquí os estáis fijando que hay un le, es decir, hay un pronombre. Y eso, nuestra prueba se trataba básicamente de poner el pronombre delante del verbo. Por lo tanto, ya nos están confirmando que a Juan se trata de un sintagma preposicional complemento indirecto. Ya nos lo están diciendo. Entonces, en este tipo de oraciones en las que ya encontréis que hay un pronombre, ya sea le o les, delante del verbo, refiriéndose a lo que vosotros pensáis que es complemento indirecto, pues os lo está confirmando. El premio le ha tocado. Es lo mismo que decir que el premio ha tocado a Juan, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Como aclaración, el complemento indirecto suele, cuando es un sintagma preposicional, suele venir acompañado de la preposición a. Esto no quiere decir que todas las preposiciones a, todos los sintagmas preposicionales que empiecen por a, vayan a ser complemento indirecto, pero los complementos indirectos suelen empezar por a. Como veis, son oraciones simples, son oraciones muy fáciles de analizar, pero hace falta realizar las dos pruebas para asegurarnos de que no estamos fallando. Es muy fácil diferenciarlo del complemento directo, como habéis visto, puesto que en la oración pasiva el complemento indirecto cambia a ser sujeto paciente y el complemento indirecto sigue desempeñando la misma función. Así que bueno, espero que hayáis aprendido en este vídeo tanto a diferenciarlo del complemento directo como a diferenciarlo del resto de complementos verbales. Así que nada, si os suscribís me haríais un gran favor y sobre todo si difundís este vídeo.